veis aquí transmitiendo valores, los valores hoy, o los abuelos hoy. Los abuelos hoy son abuelos muy diferentes a nuestros abuelos, por muchas razones. Por el contexto cultural, la mayoría de nuestros abuelos tuvieron que pasar por la guerra, eso les marcó la vida, ¿verdad? Yo como sesca he hecho una seria reflexión de lo que aportaron mis abuelos. Cuando yo tenía uso de razón, solo tenía 2 abuelos, ¿vale? Pero sí que me aportaron mucho los que conocí y los que no conocí. Y como Basad, hay pérdidas. Luego os explicaré un poquito más, ¿vale? En mi vida, en cuanto a mis propios abuelos. Ahora, ¿qué pasa con los abuelos hoy? Pues que envejecemos, hemos ganado, a ver, el médico, a ver si me dirijo al doctor, hemos ganado 10 años a la vida. Las mujeres antes, probablemente a mi edad, pues eran iban por la vida con el pañuelo negro, ¿verdad? Y se había acabado. Y bueno, muy diferente todo, ¿verdad? Entonces, hoy día llegamos a una cierta edad, pero estamos activos, aún trabajamos, al menos algunos. Otros ya no trabajan, pero es igual. Es como si los 70 de antes, pues ahora se han convertido en los 80, ¿vale? La cuarta edad ya existe, ¿vale? Los 80, los 90, pero los 60, los 70 aún nos sentimos jóvenes y bastante bien. Solo hay que ir por los hoteles de salón en cierto momento del año y te los encuentras a todos bailando, ¿eh? Y bailando muy bien, y tienen 80 años, o 70, o 75. Por lo tanto, muchos trabajan y los que no trabajan siguen activos, pero también se han convertido en cuidadores. ¿Por qué se han convertido en cuidadores? Porque la sociedad también ha sufrido una metamorfosis interesante a nivel social y familiar. Pasamos unos años en los que la vida de la familia nuclear era bastante, ¿cómo diríamos?, cerrada. Los hijos se casaban y no querían que los abuelos se metieran mucho, ¿vale? No, papá, no, estos son nuestros hijos, nuestras formas de hacer. Desafortunadamente llegó la crisis. La crisis económica del 2008 llegó antes de la pandemia. Y ahí ya muchos hijos tuvieron que recular en la idea de que, escuchad, padres, vosotros en vuestra casa y yo en la mía, ¿eh? Hasta que tuvieron que llamar a la puerta y decir, papá, que no llego a fin de mes. Y algunos incluso tuvieron que volver a las casas de origen para poder vivir porque no tenían trabajo o no tenían suficiente dinero. Os tengo que decir entre paréntesis que eso es poco sabio y no sale bien la mayoría de las veces, ¿vale? ¿Por qué? Antes sí y ahora no. Porque antes se vivía de otra manera. Imaginaos las grandes casas, las masías nuestras, o las casas, los cortijos, que vivían 3 y 4 generaciones, mis abuelos, padres, hijos. Pero era otro espacio, había espacio por fuera y por dentro. Ahora no. Ahora en las grandes ciudades tenemos un piso y en ese piso vuelve a añadir la familia que ya se ha ido. Entonces eso hizo que los abuelos tomaran otro rol, porque si los hijos encontraban un trabajo, tenían que irse a trabajar. ¿Con quién se quedaban los niños? Entonces los padres y los abuelos, yo he visto hacer de todos colores. He visto que el abuelo que no trabajaba ya era el que buscaba a los niños al colegio y los traía. La abuela, antes de irse a trabajar, hacía la comida y la dejaba preparada. ¿Me entendéis? Y los padres al final de mes decían, pues, ¿cómo vamos a vivir? Y con las pensiones se ha ido viviendo. Si a eso le añadimos la pandemia, esto ya apaga y vámonos, mucho más complicado. Entonces, somos trabajadores aún, estamos jóvenes aún, pero somos cuidadores también. ¿Y esto qué hace? Pues que trae lo que pongo ahí. Compaginan mal, las dos cosas compaginan mal.
A mí me hace gracia cuando hablan de la liberación de la mujer, y estoy de acuerdo con la liberación de la mujer, ¿eh? Pero siempre digo que la liberada de verdad era mi abuela. Porque, ¿qué nos han vendido? Yo trabajo 12 horas, entonces llego a mi casa. Afortunadamente hoy los maridos ayudan muchísimo, gracias a Dios esa mentalidad ha cambiado, pero tengo que ponerme a seguir, porque en último extremo sabéis, bueno, no os voy a decir cosas que luego me van a tirar piedras, pero sabéis lo que sabéis, ¿vale? Que llego yo con mi marido a mi casa, abrimos la puerta y digo, ay Eduardo, ¿cómo tengo la casa? Y dice, sí, está perfecta. Pues que es otra mentalidad, ¿sabéis? O sea que, y si queréis poner unas flores, las pondréis vosotros, ¿eh? Las mujeres que ven. Entonces, compagina un poquito mal. Y hoy os voy a hablar de transmisión de valores teniendo esto en la retaguardia, porque somos unos abuelos diferentes. Pero unos abuelos que también nos han tocado vivir en unos años raros para nosotros. Hace poco estaba en una boda que era de unos médicos, pero uno de los dos médicos era paciente y me dijo, Esther, cuando nos casemos vendrás. Y dije, tanto que sí. Y me dijeron, mira, vendrán los profesores de la Facultad de Medicina, y él era de otra parte de España. Te pondremos con ellos para que hables tú y tal. Y nos sentamos los profesores jubilados de medicina de otra parte de España y yo y Eduardo, y nos sentamos y me dice, ¿usted ya está jubilada? Digo, pues no, aún no. Y él dice, ay, cuando se jubile, ya verá usted, cuando se jubile le va a pasar una cosa. Me hablaban de la universidad, porque ellos me conocían como profesora de la universidad. Cuando hagan la fiesta de Navidad, ya no la van a llamar, Y si hacen una cosa especial, ya no la van a llamar. Y nos encontramos, no sé si tenéis esta sensación, sumergidos en un mundo en el que somos, todavía, en el que ya no somos, en el que tenemos que seguir transmitiendo lo poco que sabemos, o lo mucho, y compagina mal todo este cuadro. Y además, no tenemos sentido corporativo. Estamos dando conferencias o clases y nos damos cuenta que vamos a un lugar y hay actividades, reuniones, cursos, cursillos, cursetes para jóvenes, para matrimonios, para maestros, para profesores de escuela dominical. Muy poca cosa en cuanto a un colectivo que ahora tenemos mucha fuerza, porque somos un porcentaje muy alto. Y ahora empezamos a notar a los políticos diciendo que esta gente vota y que esta gente paga impuestos. Y estamos ahí en un territorio que tenemos que ir, los que estamos aquí, ganando espacio. Diciendo, ¿dónde están los grupos de gente de más de 60 años, activos, que además están como cuidadores muchas veces de niños y de otras cosas? Y tenemos que volver a ganar un poco del sentido corporativo de grupo. Porque uno de los valores más importantes de los que tendremos que hablar hoy es de las relaciones que van a ayudar a nuestros nietos a identificarse bien. Y ahí tiene mucho que ver con cómo tú y yo nos relacionamos con la cohorte, no con la cohorte del rey este que se va a casar, sino con la cohorte con H intercalada, el grupo de iguales. ¿Cómo nos relacionamos nosotros? De verdad formamos. A mí me encanta lo que está ocurriendo en esto que se llama spa, en esto que se llama spa, porque estamos haciendo algo muy importante, pero no se puede quedar en vernos una vez cada 3 meses, porque se nos va la idea de lo corporativo, de la cohorte, de que tenemos algo que decir, que tenemos unos nietos que educar. Entonces yo hago un llamamiento serio a los organizadores, sobre todo a Víctor, que es un escaparate, cuéntale uno, es el que manda más. A Víctor, decirle, Víctor, tenemos que hacer algo importante porque somos un colectivo
que tenemos mucho que aportar, que hemos vivido mucho, que la experiencia es un grado y que quizá en nuestro país lo valoramos poco. Es decir, no, tú ya es grande, ¿no habéis oído nunca eso? Van a decir, te doy el lado. Es grande. Que no, que me necesitas tú a mí y en las empresas, porque mi marido es de Londres, hemos pasado más temporadas en Inglaterra, a mí me encanta ir a Inglaterra por el cuidado de este colectivo. Es un colectivo muchísimo más cuidado, porque son muchos también, tienen dinero, pueden pagar impuestos, y entras a una iglesia y vas a dar una conferencia y dices, ahora saldrá la secretaria de misiones. Esperas que salga la secretaria de misiones. En un porcentaje altísimo, es una señora de 90 y pico de años. Y sale con su tacita de té, ¿qué es de un té? Y es la secretaria de misiones. En fin, sin comentario, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Vamos a ser corporativos, vamos a tener cuidado de la cohorte, vamos a vivir, que son 2 días y una es fiesta, el que nos queda vamos a vivirlo, ¿no? No vamos a decir, es que me estoy envejeciendo, es que estoy muy mal, no. Vamos a vivir. Ahora, lo que nos interesa. Vamos a ver, los abuelos como figuras, después veremos como transmisores de valores, pero vamos a ver, como figuras de apego, de raigambre y de enlaces histórico-culturales. Son 3 puntos muy importantes. Figuras de apego. ¿Qué es el apego? El apego es algo muy especial, que los psicólogos valoramos mucho, sobre todo los psicólogos infantiles. El apego es como el pegamento que se genera entre el recién nacido y la figura materna. Fijaros que digo figura materna, no digo madre, porque imaginaros que la madre lo ha dado en adopción y viene una persona y lo coge, o imaginaros que la madre ha muerto en el parto. Pues la figura que coja aquel ser va a establecer con ese bebé un apego. Frase importante para los abuelos, y esto está en toda la bibliografía y en multitud de artículos. Los abuelos somos figuras de apego subsidiarias, así nos llaman. ¿Y cuánta verdad? Figuras de apego subsidiarias. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando hay un desapego, por ejemplo, un niño que nace, la madre muere o no lo quiere o lo que sea, y pasa a un centro de acogida. Y allí, los centros de acogida hoy, gracias a Dios, no son como las inclusas de 1900, pero el apego que se establece con ese niño ya es un desapego. ¿Me entendéis? Porque hay una persona, a lo mejor para 4 cunas, y eso va a generar un trauma de apego que se llama así. ¿Qué pasa con ese niño? Hay un libro que os lo recomiendo, los que estáis tomando notas y los que no me preguntáis después. Hay un libro que se titula El primer año de vida, y es un libro antiguo, pero a mí me ayudó mucho para escribir este libro, y es de un autor que se llama Spitz, S-P-I-T-Z. S-P-I-T-Z. Spitz escribió un libro diciendo, en aquel tiempo de las inclusas, que cuando un niño se llevaba con una canastita y se llevaba a la puerta de la inclusa, que normalmente estaba regentada por monjas, no era como hoy, la monja salía, cogía la cestita y se lo entraba para adentro y ahí se quedaba el niño. Hoy día no es así, pero el niño también tiene problemas de apego. ¿Cómo se va a apegar? Porque para eso es imprescindible el amor. El apego no existe sin amor. El apego es un pegamento generado por el amor real. Y ese amor se ha de ver. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver en brazos,
se va a ver en caricias, se va a ver en palabras, y por eso los abuelos son figuras subsidiarias de apego, porque cuando la mamá ya no puede más del dolor de espalda, lo coge la abuela, que lo adora, y eso el niño es muy consciente. A veces vienen y me preguntan: Esther, ¿a qué edad debemos llevar a los niños a una escuela infantil, lo que se llamaba antes una guardería? Os digo lo ideal, no lo que siempre se puede. Lo ideal es a los 3 años. Y os digo por qué. Desde que nacen hasta los 3, el apego es imprescindible. Y el niño no tiene estructurada lo que se llama la permanencia de objeto. ¿Entendéis lo que es la permanencia de objeto? ¿Me dejas esto un momentico? Para un niño pequeñito, si yo me pongo así y no estoy, es que no estoy. Entonces el niño en primer año de vida no tiene la permanencia de objeto. En cuanto yo desaparezca, para él no estoy. Con los meses va estableciendo la permanencia de objeto, sobre todo si la madre hace juegos de permanencia de objeto. No estoy. Sí que estoy. ¿Verdad que esto lo hacemos mucho? Esto, sin saberlo, es estimular la permanencia de objeto, que aunque no nos vean, saben que estamos. Pero en primer año de vida, como eso no está, es muy imprescindible la presencia. La presencia. Cuando un niño llora y llora y llora, es que es un no sé qué, no pongamos palabras, ahí hay una demanda de algo. No, me ha dicho tal que con el método cual el niño va a estar tranquilo. Se me ponen los pelos como escarpias. Si el niño llora, vas y lo coges, porque si no generas un trauma de apego que luego lo va a tener que tratar un psicólogo. Y va a ser un niño que depende de su factor terreno. Claro, si es un niño muy fuerte, a lo mejor no tiene tanto trauma de apego. Pero si es un niño muy sensible, a lo mejor el día de mañana está demandando continuamente atención porque no se le dio en un momento crítico donde necesitaba los brazos. Donde, cuando la madre dice: no lo cojas, esto con la cuna, 3, 4, 5 meses. No cojas al niño, no, que se acostumbrará a tus brazos. Mire usted, solo espere que tenga 13 y verá la costumbre de los brazos. Tú intenta a un niño de 3 años: ven, cariño, que te cojo. ¡Ah, ella! ¿Sí o no? ¿Cómo se va a acostumbrar a los brazos? No podemos decir tonterías. Por lo tanto, los abuelos, figuras de apego subsidiarias. Entonces me dicen: ¿lo llevo a una guardería o lo dejo a mi madre? Tengo un poco de mal carácter. Digo: mira, eso no me lo preguntes. Primero porque soy abuela. Ya solo por sentido corporativo. Si tu madre quiere y puede, y es una mujer normal, que no está enferma ni le pasa nada, para el niño, la abuela no tiene color. Se va una figura de apego a trabajar, pero viene la subsidiaria, ¿vale? Por lo tanto, figuras de apego, abuelos, abuelas, y los niños nos cogen. Bueno, no tiene nombre. El niño, cuando ve a la abuela o ve al abuelo, ya se tira a sus brazos. Ahora, cuidadico con esto, en cuanto al efecto que eso puede tener en la madre de ese bebé. Hemos de ser muy listas las abuelas, ¿vale? Porque, sobre todo si son primerizas, van a pensar que el niño nos va a querer más a nosotros que a ellas. Y eso hemos de jugar entre aguas turbulentas y andar lo mejor que podamos, ¿eh? Que venga mamá, cariño, que venga mamá, que venga. Y no, que se suelte de nosotros, tiene que ir con su mamá, ¿vale? Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Solo un apunte para que tengamos cuidadito con esto, ¿vale? Entre 0 y 3 años esto va a ser muy potente, ¿vale? Y habrá otra cosa, entre 0 y 3, que es la raigambre.
somos figuras también de raigambre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el niño, además del apego, necesita la pertenencia. Claro, un niño de institución le falla el apego y le falla la pertenencia. A mí me da mucha pena porque a veces voy a dar clases para formación de las personas que están en residencias de niños, ¿vale? Me llaman para formar a los cuidadores. Y me dan tanta penica, porque a veces estamos por ahí, damos las clases y luego ellos tienen que ir con su grupito, ¿no? Y yo estoy allí observando. Y entonces veo que el cuidador le dice a los 4 o 5: «Ei, anem cap a casa», si están fuera, o «vamos a las habitaciones», o «vamos», dando, ellos lo intentan, que aquello es su casa. Pero qué difícil. Porque el niño tiene que decir como Ete, de verdad: «mi casa». Y eso los abuelos son figuras de raigambre increíbles, nuestras casas. Mis nietos ya son muy mayores, ¿eh? Pero cuando la pequeña, nana, nos llaman nana y no, nana, lo que viene en la casa, ¿eh? Esto es mío también, ¿verdad? Dice, claro que sí, Guillem. No es de los abuelos. Lo que es de los abuelos es tuyo. Encantado de la vida. Se iba contentísimo. Os explico otra cosa de la raigambre. Un ejemplo. Un día iba con mi nieto mayor, que ahora tiene 19 años. Digo, Guillem, baja que te dé un beso, hijo mío. Le llevaba de la mano por Reus. Y íbamos por la calle y se para y dice: «Nana». Bueno, os digo, para que entendáis la historia, que Guillem tiene un hermano, su hermano, y otro nieto, que se llama Andreu, ¿vale? Tenemos Guillem y Andreu. El mayor ahora tiene 19, el otro va a cumplir casi 18, por lo tanto, imaginaros, ya están muy mayores. Pero cuando eran pequeñines, Andreu ya había nacido y yo llevaba a Guillem de la mano, se llevan 2 años solo. Iba por Reus y de golpe se para Guillem y me dice: «Nana, ¿tú eres la abuela del Aitor?» Y yo: «Ay, no, Guillem, ¿qué me dice? Yo, abuela del Aitor, ¿por qué tú no soy la abuela del Aitor?» El crío ya no me dice nada más, seguimos hablando. A los 2 minutos se para: «Nana, ¿tú eres l'àvia del Toni?» «André, ay, Guillem, que yo no soy la abuela de Toni». Así como 5 veces. Y a los 5 veces dice: «Nana, ¿tú eres la abuela del Andreu?» Y el Andreu, su hermano. Aquí sí digo: «Oye, Guillem, qué paz, hijo, sí, soy la abuela del Andreu, que es tu hermano». Y dice: «Ah, ahora lo entiendo. ¿Por qué en tu casa tienes tantas fotos de Andreu y mías y no tienes del Toni, de la Aitor?» Raigambre. Muy práctico. Raigambre. Estás aquí y no digáis nunca: «A casa dels avis això no, eh?» No. A casa teva, aquesta també és casa teva, perquè ho serà. Això no es pot fer. Tens que no los... Ay, es que me paso al catalán porque con mis nietos hablo en catalán. Pero en tu casa, con tus papás, pero aquí, esto también es tu casa. Y abrirles mucho las puertas. Que sepan que hay una casa principal, que somos subsidiarios y que lo hagamos con muchísimo cuidado, pero raigambre. Os explico una historia que creo que está reflejada en uno de los libros. Se explica la historia de un centro de acogida de niños recién nacidos, ¿vale? De estos que habían abandonado en tiempos de primeros del siglo XX. Era una habitación un poco más pequeña que esta, pero rectangular igual, ¿vale? Imaginaos que allí hubiera una puerta y aquí no hubiera nada, no hubieran puertas, ¿eh? Allí una puerta y aquí nada. Aquí nada, aquí paraba una pared, aquí ventanas. Vale. Aquí había varias cunas. Los niños cuando llegaban se les ponía un brazalete con el número de la cuna. El niño de la cuna 1, el niño de la cuna 2, si tenía un problema, eran números. El niño 2 tiene fiebre, ¿vale? Y había una cunita aquí, me lo invento ahora porque no me acuerdo,
la cuna 15. Total que este niño de la cuna 15 cambiaba, porque cuando el niño ya no tenía que estar en la cuna, ponían a otro en esa cuna. No sé qué estaba diciendo, esperad. El niño de la cuna 15. El niño de la cuna 15 siempre daba mejores resultados, ¿vale? El niño de la cuna 15 crecía antes, comía mejor, problemas de salud menos, hablaba antes, andaba antes. Claro, tenía a la gente mosqueada, los que eran cuidadores, y como no sabían por qué, porque si fuera uno, pero si era uno y luego otro, y seguían dando los mejores resultados, un día decidieron poner una persona 24 horas y ver qué pasaba allí, ¿vale? Pusieron una persona 24 horas, a ver si es que la cuna esa recibía más sol, o si tenía más oxígeno, no sabía. Y descubrieron algo muy interesante. Resulta que, imaginaos que yo fuera la señora de la limpieza de esta sala, ¿vale? Entonces, si yo soy la señora de la limpieza de esta sala y yo entro por allí, lo normal es que yo coja mi cubo, eso sería lo normal, ¿eh? Que yo coja el cubo y lo traiga hasta aquí y de aquí vaya limpiando y cuando acabe me voy. ¿Me habéis entendido? Sí. Esta señora lo hacía diferente. Esta señora entraba por aquella puerta y en vez de limpiar por allí, en vez de llegar aquí y limpiar, ¿a dónde van? En vez de limpiar de aquí para allá, venía para acá limpiando desde allí, y cuando llegaba aquí tenía que esperar que se secase. No sé si la mujer o realmente lo hacía de adrede porque se encariñaba con el bebé que hubiera en esa cuna, pero esos minutos, que a lo mejor eran 5 minutos para que se secase la sala, esos minutos eran definitivos en el apego, porque el apego, y ya termino con los 3 años, el apego produce mejores defensas, el apego produce mejor crecimiento, mayor capacidad cognitiva, por lo tanto, muy importante, ¿vale? Muy importante. Entonces, raigambre. Si me preguntáis qué momento es el peor para una separación, todos. En cualquier etapa del niño, una separación de los padres va a ser muy difícil y una muerte de un abuelo va a ser muy difícil. Pero en este momento que necesitan la raigambre, tiene un plus de peligrosidad para su psicología, ¿vale? Porque en este momento necesitan raíces. Rojas Marcos, lo conocéis de oídas, Rojas Marcos tiene una frase muy buena. Dice: la raigambre puede peligrar en los niños ping-pong. ¿Qué son niños ping-pong? Aquellos que hoy te toca a ti, ping, hoy me toca a mí, pong, hoy no te lo dejo, ping-ping, hoy no ves a los abuelos, pong-pong. Esos niños le va a fallar la raigambre. ¿Me habéis entendido? La raigambre. Entonces, voy a lo siguiente. Enlaces histórico-culturales. Lo que ha dicho Sesca es una realidad. Todos somos, los abuelos, enlaces con nuestra propia historia. Yo recuerdo muy bien, yo tenía una abuela que vivía con nosotros, ¿vale? Os hablaré un poco más de ella luego. Y tenía un abuelo que no, que él vivía en Cartagena, porque mis padres eran de Cartagena. Entonces, el abuelo solo lo veía en verano. Pero lo que me aportó aquel abuelo, a nivel histórico-cultural, en los años siguientes, ya os estoy hablando de 5, 6, 7, 8 años, que mi raigambre ya la tenía clara. Pero yo me quedaba tan impactada con aquel abuelo, porque él había vivido una guerra, porque él había estado en la cárcel, porque le pilló el hombre, de político no tenía nada, pero le tocó en la zona roja de aquella zona, y solo por haber estado allí, pues ya era sospechoso de cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces estar con él,
me llevaba por toda Cartagena, me decía Esther, aquí estuvo el abuelo, y no conocía a su esposa, había muerto antes de que yo naciera, por tanto abuela no tenía, pero tenía abuelo. Y ese abuelo era tan tierno y tenía un carácter muy fuerte, pero a mí me trataba con tanta ternura que cuando yo estaba otra vez viviendo en Vilanova, porque mis padres entonces vivían en Vilanova, teníamos una especie de jardín detrás. Y ese jardín hacía que yo mirara las estrellas y dijera, mi abuelo también las ve. Y esto que me ha explicado mi abuelo y lo otro que me ha explicado mi abuelo. Y mi abuelo fue más histórico, pero mi abuela tuvo una influencia inmensa en mi fe, transmisores de valores de la fe. Porque si yo os pregunto a vosotros ahora, ¿qué valor preferiríais transmitir? No os conozco a todos, pero al 90% que conozco, estoy convencida que diríais mi fe. Mi fe en Jesús, porque mi fe en Jesús ha cambiado mi vida. Y yo quiero que mis nietos sigan esa fe. Y mi abuela era una creyente de esas. Fue madre de mi padre fue pastor, pasaron muchísimas calamidades porque venían mi abuelo por parte de mi padre a un militar de carrera, entonces a él no lo metió en la cárcel, lo mandaron a Argentina. Murió en el trayecto, no sabemos cómo murió, nunca más lo vieron. Mi abuela y mi padre volvieron, pero fue una mujer de fe, que hay una frase que no he olvidado en la vida. Ella decía, Esther, Dios que es Padre de bondad, cuando penando nos tiene, será porque nos conviene, hágase su voluntad. Esa frase la aprendí a los 3 años. No se me ha olvidado, está grabada a fuego. ¿Por qué está grabado a fuego? Porque fue un modelo de una transmisora de su fe. Porque eso es muy bonito decirlo. Pero en el curso de su vida lo había perdido todo. En el curso de su vida había perdido a su esposo, sus bienes. Pero lo que me impactó de verdad fue que mi padre tenía una hermana. Esa hermana cogió un cáncer. Vivía en Cartagena, se vino para vivir con nosotros, para estar con mi abuela, que era su madre, y le iba a cuidar. Mi tía sufrió lo que no está escrito, fue un cáncer de esos de páncreas. Bueno, ¿qué voy a explicar yo? Y mi abuela, el día que murió, podía volver a decir, Dios que es Padre de bondad. Eso no se me olvida. Y inculcó a mi padre la fe de tal manera que él fue pastor y por eso con Basat me puedo identificar perfectamente, porque yo no era judía, pero mi padre era pastor evangélico en tiempos de Franco. Eso estaba no prohibido, no, lo siguiente. Entonces mi padre entraba y salía de la cárcel cada vez que quería la Guardia Civil. Yo recuerdo estar en la iglesia, 5 años, 6 años, entrar a la Guardia Civil hasta el fondo, que estaba mi padre, coger a mi padre, pim, 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 llevárselo, cerrarnos la iglesia, y ahora mi madre con 4 niños a buscarlo a ver si lo dejaban salir. Yo pensaba, nadie por una mentira vive esto. Nadie por una mentira vive esto. Si mi padre cree en un Jesús que cambia las vidas y lo mete en la cárcel, tiene que valer la pena. Entonces mi abuela, que era una maestra muy sabia, luchábamos por dormir con ella, los 4 hermanos que éramos. Yo me llevaba más el gato al agua porque era mayor, era la mayor. Y no me toca a mí con la yaya, no me toca a mí con la yaya. Dormir con la yaya era, nos acostábamos y la yaya decía, Esther, el Salmo 1. Y esto es lo que os oigo explicar, algunos de los que estáis aquí. El Salmo 1. Yo me lo aprendí a los 4 o 5 años. Bienaventurado el varón. Yo ya no sabía lo que era un varón. Pero es igual. Bienaventurado el varón, que no estuvo
consejo de malos, pero ya lo más importante, ni en silla de escarnecedores. Esa palabra ya la repanocha. Ya valía la pena dormir con la abuela para decir escarnecedores. Pero igual que dijo el Salmo 1, dijo el 2, dijo el 3, dijo 1 Corintios 13, dijo Filipenses 4, os diré que no creo que sepa mucha Biblia de memoria, pero una cierta Biblia de memoria sí me sé. Viene de la transmisión de la cama con mi abuelo. Por lo tanto, abuelos, créeme, eso lo dice la palabra. Tenemos que ser transmisores a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es un mandato, no es una opción, es un mandato. Te toca. A los hijos lo has hecho y ahora a los hijos de tus hijos. Y llegará el día en que a lo mejor ya no quieren escuchar. Pero os digo una cosa, se ponen los fundamentos de la personalidad entre 0 y 6 años. Luego se pulen. Pero los fundamentos, por eso dice el Señor, instruye al niño, que luego, aunque fuere viejo, a lo mejor se da una vuelta por la provincia apartada del hijo pródigo. Que a ver los hilos, que les instruyes, y al llegar a la adolescencia dicen, adeu, me voy a la provincia apartada, me quedan 10, volver, 10 minutos. Me quedan 10 minutos para deciros que quién era, bueno, si es menos, ¿cuánto me queda? Poneros de acuerdo, si vosotros pensáis en la parábola del hijo pródigo, ¿quién es el padre? ¿A quién representa el padre de la parábola? A Dios. ¿Qué habría hecho Dios mal, se lo decía yo a una persona esta tarde, para que un hijo se le fuera a la provincia apartada? No podía hacer nada malo, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo que no quiero es que os sintáis culpables, ni como hijos ni como abuelos. Lo que sí nos tenemos que sentir es responsables de la transmisión. Luego, cada uno es cada uno. Y siempre le digo a los padres que tienen un ejemplo de esos, es que oréis que lleguen pronto a los cerdos. Os sonará raro, ¿verdad? Ahora, los cerdos que serán, no lo sé, pero que se levanten y digan, yo me acuerdo que tengo un Padre Celestial. Entonces, de lo que sí somos responsables es de la transmisión. La transmisión. Y lo dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y a nuestros hijos se les dice, los escribirás en las puertas y lo dirás por el camino. Y no voy a pasar a la 3, porque se me ha quedado el tiempo y era muy mal. No lo pases a la 3, solo lo explico. Lo dejas. Ahí sí que tenemos que hacer cosas. Hemos de estructurar el tiempo. Y ahora vuelvo a que compiten nuestros trabajos, nuestras faltas de tiempo. Claro, yo muchos no os conozco, no sé el rato que pasáis leyéndole la Biblia a vuestros nietos, ni el tiempo que pasáis pero entre 0 y 6 es clave. ¿Y por qué? Hay un versículo bíblico que nos da bastante idea. Dice, la fe viene por el oír. Y muchas veces lo achacamos, pues que todos vamos a la iglesia y lo oímos, ¿verdad? Pero tiene un componente pedagógico muy interesante. El niño entre 0 y 6 no lee. Tiene la prelectura, la preescritura, todo eso, ¿verdad? Pero no lee. Creo que ahí tenemos algo importante. Cuando uno lee, los escarnecedores. Y luego, yo veía a mi padre predicar sobre el Salmo 1 y decía, ¡ay, estos son los escarnecedores del año, no sé qué año de mi abuela! Se abren las ventanas, empieza uno a entender, pero requiere tiempo. ¿Y sabéis el problema más grave de nuestra generación? Y como abuelos peor, la falta de tiempo.
El enemigo no es omnisciente. Tenemos un enemigo, igual que está Dios, está el otro. Y el enemigo va contra todo lo que es Dios y su obra. Y ha probado por muchos caminos a que la fe... Y le ha salido regular. Le salía bien cuando se llevaba a mi padre a la Guardia Civil. ¿Le salía bien? No. Se convertía gente cada semana pensando, si esto es Jesús, yo quiero seguir a Jesús aunque me echen del trabajo. ¿Vale? No le salía bien, pero le ha salido bien una treta que le ha salido de maravilla. Nos ha robado el tiempo. Es la frase que más decimos, es que no tengo tiempo. Y a veces hablamos con Eduardo y decimos, Señor, nuestros nietos vienen a comer cada día, tenemos esa suerte desde que el mundo es mundo. Pero a veces no tenemos tiempo. Acaban de comer y digo, Guillem, Andreu, heu d'anar cap a casa que la nana té feina. Que tengo que empezar la consulta y estáis aquí. No tengo tiempo y vosotros tampoco. Y cuando nos jubilamos, seguimos sin tener tiempo. Y pues yo creía que tendría. Hemos de ser sabios, y con esto termino. Dice la Biblia, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Esta también me la enseñó mi abuela y tampoco entendía nada. Redimiendo. Uy, ¿cómo suena, en el vocablo? Redimiendo. Pero redimir es comprar. Yo tengo que comprar tiempo. ¿Cómo lo compro? Pagando. ¿Qué pago? Pues a lo mejor pantallas. ¿Qué pago? A lo mejor dinero porque tengo que dejar de trabajar un poco. ¿Qué pago? ¿Con qué pago? Con lo que sea. Pero tenemos que tener muy presente que cuando la Biblia dice ¿y cómo creerán si no que les predique? Este versículo siempre lo asociamos a los de la India, al Congo, a Nigeria, a Etiopía, y nuestra viña que era nuestra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. A partir de los 6, 7, 8 podemos seguir leyéndoles la palabra. A los 17, 18 nosotros seguimos leyéndoles la palabra. Acabamos de comer. Los dos que tenemos, gracias al Señor, han entregado sus vidas al Señor y nos es muy fácil, ¿no? Porque están ahí. Y entonces acabamos de comer y decimos, ahora nos toca leer la Biblia. Y somos respetuosos, leemos la Biblia. No os canséis. No os canséis. Nana, es que tengo que estudiar. Te aguantas. Así la vas a hacernos muy floja. Te sientas, estudias luego y si no te levantas temprano. A leer, porque la fe viene por el oír. No sé si os darán muchas herramientas, porque la siguiente era de las herramientas, pero otro día. Pero creo que suficientes como para que empecemos a pensar en lo serio de ser abuelos en un momento tan diferente, donde aún trabajamos, donde aún estamos metidos en muchas cosas, y que tengamos una fuerza corporativa. Oye, los abuelos de la iglesia que sea, tienen una fuerza, y están ahí para servir y para ayudar. Muchas gracias por vuestra atención, espero no haberos cansado mucho y que os sirva de algo, ¿vale? Gracias.